Estamos conversando con Walter Castro. Él es profesor de economía y está participando en un coloquio sobre educación. Y la cuestión es si la educación debe ser compulsiva. Walter, ¿habrá alguien que dude que la educación sea un valor? Quizás no. Lo que sí está en duda es si debe ser compulsiva. A ver, las personas, yo creo que nos educamos un poco sin saber que lo estamos haciendo, ¿no? El proceso educativo comienza desde muy pequeños. Y no se nos ocurre que ninguna mamá o ningún papá esté obligando al hijo a educarse, porque educarse es más que ir a la escuela, ¿no es cierto? Educarse es, en alguna medida, sociabilizarse, ¿no? Es aprender cómo manejarse en la vida. Es aprender muchas cosas respecto de muchas disciplinas, un saber cómo, un saber práctico. Por supuesto que la escuela tiene que ver con la educación y la universidad también tiene que ver con la educación, pero los procesos de aprendizaje van mucho más allá de la escuela. Y se me ocurre a mí que la vida te da muchas oportunidades de aprender y eso empieza en el ámbito familiar. Entonces, si la educación más importante que tenemos es la de nuestros papás, de nuestras familias, y de acuerdo a cómo nos toca vivir y en qué ámbito y alrededor de qué valores nos ejemplifican nuestros papás. Se me ocurre que empezar una nota de educación hablando de si debe ser coactiva es empezar por el lado menos importante del asunto, ¿no? Ahora, un minuto después de esta breve introducción, se me ocurre que hay que distinguir claramente entre educación y escolarización, ¿no? Porque ir a la escuela es solo una parte. Y cuando uno piensa en educación, me parece a mí que está pensando en valores, ¿no? Ahora, uno piensa en escolarización, 2 más 2, 3 más 3, mi mamá me mima, lo que te enseñan en la escuela. Pero la educación de los papás son básicamente cómo comportarse en la vida, ¿no? Y aprender a manejarse en la vida, acaso sea lo más importante para cómo luego te vaya en la vida, con tus amigos, en tu trabajo, en cuán feliz puedes ser, en cómo encontrás las claves para resolver los problemas que tenés que enfrentar, que siempre hay problemas. Entonces, frente a este desafío fenomenal, lo primero por reconocer acaso es que los individuos tenemos capacidad de aprender. Entonces, en vez de decir, bueno, qué importante la educación, yo diría, bueno, qué bueno que los individuos tengan sed y capacidad para poder aprender, para desarrollar sus talentos. Aprender, en el fondo, es hacerse cada día un poco más humano, menos salvaje, es humanizarse, ¿no? Sin embargo, Walter, circulan por ahí ideas como que si una persona sabe leer y escribir, duplica o triplica, dependiendo de la versión, puede duplicar o triplicar sus ingresos. Y entonces se supone que debe haber políticas públicas. Si queremos mejorar los ingresos de las personas, pues hay que mejorar la educación, entendida como escolarización, por supuesto. Bueno, leer y escribir ciertamente es casi necesario para desenvolvernos en un mundo que casi nos obliga a subir ese escalón para los contratos que firmamos, para desenvolvernos como administrativos. Está claro que leer y escribir es el primer escalón. Luego, después, hacer abstracciones, tener teorías en la cabeza y formular hipótesis es algo que se va necesitando según la disciplina que vos tengas en diferentes grados. Probablemente las inquietudes de un académico o de un intelectual sean distintas que las de un deportista, ¿verdad? De alta competición, y sean muy distintas que las de un criador no sé, un criador de perros, o distintas de las en fin, de un artista de cine, o de un artista plástico, ¿no? Entonces, por supuesto que desarrollar el intelecto y desarrollar el espíritu son cosas que nos hacen más humanos y que nos obligan a un proceso de aprendizaje casi continuo. Ahora, visto del costado económico, me puedo decir, bueno, sí, si uno está pensando en el modo de trabajar en un banco, en una compañía de seguros o en lo que sea, cuanto más te especializas en finanzas o en economía, es posible que si haces cosas que los demás no hacen y si haces mejor que los demás, el mercado te repague de mayor medida. Ahora, está en vos que en tu plan de vida te gusta estar atrás de un escritorio haciendo cuentas, o está en vos que a lo mejor quieras ser un artista o ser un botánico y desarrollar jardinería, o ser un chef. Esto de que necesariamente las personas tienen que llegar a un altísimo grado intelectual y a un alto grado de abstracción y esas personas cumplen más acabadamente el fin en la vida, no me parece que tenga ningún sentido. Hay un prejuicio favorable en esa dirección, y más en una universidad, y no digo que eso esté mal, está muy bien, pero
Hay muchas maneras de ser feliz y lo importante es que cada cual sea feliz a su manera. Ahora, si uno después se quiere meter en la vida de otro y empezar a organizarle cómo él tiene que ser feliz y para eso tiene que saber tal cosa y tal cosa y lo tiene que dar de tal manera en la universidad y tiene que leer estos libros y tiene que tomar estos profesores y después uno termina viendo que en casi todos los países los ministerios de educación desarrollan planes para que todo el mundo curse las mismas materias, me parece que estamos saboteando la diversidad de las gentes, estamos saboteando la capacidad de cada uno de conducirse en función de sus mejores talentos, de sus mejores inquietudes y de lo que cada uno puede aportar por sí mismo al resto de los demás. Entonces, eso de pensar que es un gran planificador central que puede organizar la educación de un país, es como no entender bien qué es la educación, qué son las facultades de aprendizaje y cuáles son los incentivos de la gente a aprender. La gente aprende lo que le interesa, ¿verdad? Y en esto, ¿cuántas cosas uno aprende mirando una película, una buena película? ¿Cuántas cosas uno aprende navegando por internet? ¿Cuántas cosas uno aprende enfrentándose a la vida con situaciones extremas o difíciles? ¿Cuántas cosas uno aprende siguiendo el ejemplo de alguien? ¿Cuántas cosas uno aprende reflexionando o con buenos maestros? Que no siempre los buenos maestros son profesores de la universidad siguiendo un programa. Walter, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia de aprendizaje? Bueno, cuando uno está en problemas. Los maestros que más te enseñan a aprender son, cuando te enfrentás a la dificultad extrema. ¿Cuándo más aprendiste vos? Sino cuando estuviste en una situación difícil. Y si resolvés esa situación difícil, la vida es todo prueba y error. Y el proceso de aprendizaje, lo fantástico que tiene es que cada individuo lo lleva adelante como mejor puede y mirando a los maestros. ¿Y qué es lo que hacen los maestros? En el fondo te muestran los caminos más fáciles que ellos han recorrido y te dejan la libertad para que veas otros caminos que vos puedas recorrer. Y eso es un maestro, es alguien que con su ejemplo te va dando pautas de cómo él resolvió sus problemas, que no necesariamente son tus problemas, cómo él enfrentó sus desafíos, que no necesariamente son tus desafíos. Entonces, un maestro nunca te va a bajar una línea de 2 más 2 es 4, eso es escolarizar y está bien y está muy bien, es como aprender a manejar el Windows o la Internet, pero eso no es educarse, ¿verdad? Y eso no es aprender. Las experiencias más formativas son las experiencias de vida. Y cada uno tiene sus propias experiencias, y eso es lo que después trata de transmitirle a los hijos. Pero si yo te dijera qué es lo más importante en la educación, si pensaras en tus hijos, ¿qué le transmitís? Y en el fondo lo importante a transmitir son cómo se tiene que comportar en la vida, cuáles son sus valores. O cuáles son los valores que a tu juicio, o según tu experiencia, le van a hacer mejor para que sea más feliz. O sea, ¿qué me interesa a mí transmitirle a mis hijos? Bueno, que aprendan desde cero a no envidiar a nadie, porque la persona que envidia es una persona que no sabe vivir su propia vida. Que no vean con el rabillo del ojo, sino que vean largo para adelante con el suyo propio, que se imaginen protagonistas de su propia película. Que me interesa transmitir, que no se quejen, porque la vida siempre es pendiente para arriba y cuanto más arriba querés llegar, más esfuerzo tenés que hacer y siempre es duro. No hay nada fácil, que el corto plazo siempre repaga y más que el corto plazo, que el largo plazo repaga siempre más que el corto plazo. Es más duro, ¿verdad? Entonces, si te pones a pensar, estudiar es un sacrificio, ahorrar es un sacrificio, ¿ok? Tratar de generar confianza es un sacrificio, de comportarse de una manera siempre igual y aunque vayas más lento con todo. Entonces, el buen aprendizaje es el que tiene por delante lecciones de largo plazo, desde mi punto de vista, pero esta es mi manera de ver las cosas. Entonces, por supuesto, leer filosofía ayuda mucho y por supuesto, mirar las tragedias griegas o mirar ópera también ayuda mucho. Mirar buenas películas en lenguajes más presentes también ayuda mucho, porque en el fondo, ¿de qué aprende uno? De lo que le pasa a uno, de lo que mira que le pasa a los demás. Y eso es lo que te resuelve la manera de conducirte en la vida con los demás, pero también en tu trabajo, pero también en cada cosa que encarás. Y en el fondo, ¿qué hacen tus papás cuando te educan? Te dicen, mirá, no te lo dicen concretamente en un libro, pero en el fondo cuando te están educando te están diciendo, esto está bien, esto estéticamente vale la pena, esto es útil, y a veces lo que es útil tiene cierta tensión con lo que es correcto, ¿no? Y todo el valor ese que está en esa enseñanza está siempre dentro de una manera de conducirse, de una regla. Y entonces cuando te salís de la regla, tu papá te dice, no, chachás, no para allá, o muy bien para acá. Y ese es el proceso de la educación, por eso es que, ahora, ¿qué tiene que hacer el ministro de Educación en eso? ¿Y qué tan relevante para la vida de una persona es que haya un ministro de Educación pensando qué es lo que uno tiene que aprender? Si debe ser coactiva y estatal. A ver, me parece que la educación es un fenómeno
tan interesante y tiene tanto que ver con que la persona pueda desarrollar su propio plan de vida y tan personalísimo que ningún profesor, ni ningún ministro, ni ningún planificador en el fondo puede más que, bueno, que desarrollar su experiencia y dejar sus juicios de valor, pero abierta también la expectativa para que cada quien recorra su propio camino y trate de ser feliz a su manera sin molestar a los otros. Muchas gracias, Walter, por compartir estas experiencias y estas ideas con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias.